llegó Nachito, el vigilante del colegio, llegó como muy pálido a buscarme en la sala de profesores y me dijo, Lady, allá está su esposo, pero está muy maluco. Entonces yo presentí, o sea, yo dije, algo pasó, ¿qué pasaría, Dios mío? Y salí, y él allá de la reja, yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, lo mataron. Ay, Dios mío. O sea, cuando él me dijo, lo mataron, a mí se me vino el mundo encima. Yo caí arrodillada, solté unos libros que tenía. Ay, no, Nati, quería que el mundo se abriera como, y me tragara la tierra, como dice. O sea, impresionante. Lady, bienvenido al podcast En Modo Nati. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por supuesto por abrir tu corazón para contarnos esta historia que para ti transformó tanto tu vida. Ay, gracias Nati, gracias por invitarme a este espacio. Te felicito que hayas tomado esa decisión de hacerlo. Creo que hacen falta estos espacios donde podamos como contar cosas que nos han transformado la vida, experiencias o sucesos que han llegado a nuestras vidas y que las han transformado. No, te agradezco esta invitación. Y con seguridad, Lady, a través de ti, esta historia va a transformar los corazones y la visión de muchas personas que de pronto hayan atravesado por lo mismo. Bueno, Lady, empecemos dando un pequeño contexto, contándole a las personas que nos ven y nos escuchan el día de hoy, ¿quién es Lady Arias? Ay, bueno. Lady Arias es una mujer rionegrera, soy administradora de empresas, especialista en gerencia de proyectos, soy una mujer política también, soy una líder social porque tengo unas banderas que siempre he venido pues como llevando a lo largo de este tiempo que incursioné en la política. Soy una mamá de Stephanie y de Juan David, de quien vamos a hablar hoy. Y soy la abuela de Miguel y Rafael, dos personitas que llegaron a mi vida y que las amo profundamente y que me ayudaron mucho en este proceso del cual vamos a hablar hoy. Esa es Lady Arias, es una mujer feliz, una mujer que cree en los demás, en las demás personas y que ama profundamente la vida. Esa es Lady. Muy completa y muy sentida esa descripción, y también te admiro mucho. Te digo que pues cuando te conocí pues ya sabía quién eras porque obviamente eras una figura pública acá en el municipio de Río Negro, pero cuando tengo la oportunidad de conocerte, esa sencillez, esa sensibilidad y ese liderazgo tan innato que tienes, lo transmites demasiado y eso es algo de admirar. Ay, gracias Nati, gracias. Bueno, yo les cuento, cuando hablé con Lady, yo fui la que le hice la propuesta si quería pues contar su historia acá en el podcast. Ella me dice, hay 2 sucesos que marcaron mi vida y fue 1, la incursión en la política y el 2, la muerte de tu hijo. En este episodio vamos a tocar esta historia que yo sé que mueve muchas fibras, toca muchos corazones y que nunca se supera, Lady, ¿cierto? Jamás. Es algo, a ver, es el duelo que jamás se supera. Es algo que tú vas a vivir toda tu vida, que te va a acompañar por siempre, que aprendes a vivir con él. O sea, él se vuelve ese compañero y te lleva a momentos de mucha paz en ciertas etapas de tu vida, pero hay momentos en los que también vuelve mucho ese dolor. Entonces, claro, te digo que es un duelo infinito. Para mí es como un duelo infinito. Bueno, Lady, entonces contemos, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hace cuánto? Ajá, bueno, mi hijo, yo tuve 2 hijos, Juan David era el mayor y Stephanie, mi hija, es abogada. En 2002, en Río Negro, en el oriente, en Colombia, estamos atravesando pues un periodo de violencia como hoy en día también. O sea, desafortunadamente en Colombia llevamos más de 60 años en un conflicto interno que nos ha arrebatado la paz, las vidas de muchísimas personas y que le ha robado los sueños a tantos colombianos y que ha lesionado tantos corazones. Y Río Negro no fue ajeno a este conflicto, aunque para muchas personas pareciera que sí. O sea, si tú hablas de conflicto en el oriente antioqueño,
Se supone que en Río Negro nunca pasó nada, pero yo que viví ese suceso, Que fuiste víctima. soy testigo y puedo contar de que efectivamente acá hubo incursión paramilitar, aquí estuvieron los paramilitares radicados por mucho tiempo y causaron mucho daño, demasiado. Juan David en ese entonces tenía 20 años y era un joven como cualquier otro, en quien yo me esmeré y mi esposo nos esmeramos en hacer de él un gran ser humano para poder entregar. Yo siempre he dicho que los padres tenemos una responsabilidad muy grande y es entregar a la sociedad un buen producto. ¿Y qué producto es? Ese hijo que vaya y aporte a la sociedad. Juan David estudiaba contaduría en la Universidad de Medellín y trabajaba los fines de semana en el Hostal Santiago de Arma por el aeropuerto. Y tenía una novia y amaba profundamente a su hermana. Me decía que era el amor más grande que él sentía por alguien en este mundo. Amaba la música, un gran amigo, un ser humano común y corriente. Un día cualquiera, en medio de esa zozobra que vivíamos, porque te juro que diario, casi que diario, asesinaban personas. Lady, ¿de qué año estamos hablando? En el 2002. Entonces, en esa época casi que diario habían homicidios acá en Río Negro, masacres. Eh, entonces yo vivía temerosa y yo siempre le decía, Juan, mi amor, cuando salgas y te cojo un poco la tarde, no camines, porque me da miedo que camines por las calles, eh, toma un taxi o en fin, pero no camines. Él me decía, mami, tranquila, a mí nunca me va a pasar nada, pues yo no hago nada malo. Y me decía algo, algún día me dijo, mami, tranquila, que Dios me cuida. Y esto no quiere decir que es que Dios no lo estaba cuidando, pero recuerdo mucho que él me decía, tranquila, que Dios me cuida. Yo todos los días rezo el Salmo 91 y escúchalo, y me lo rezaba y me decía, Dios me cuida, a mí nunca me va a pasar nada malo. Pero yo vivía con miedo, yo no sé, yo siento, pues después analizaba todo eso, yo decía, ¿por qué me daba tanto miedo que él saliera a la calle? ¿Por qué vivía tan temerosa? Por la situación actual que vivíamos en ese momento, en que, como les digo, mataban y mataban personas, casi que O de diario. pronto un presentimiento como Y, mamá. exacto, yo creo que es ese vínculo tan grande que hay entre un hijo y una mamá, que seguramente mi ser presentía que él se me iba a ir rápido. Pues yo después analizaba eso. Entonces, un día cualquiera, el 4 de abril de esa 2002, yo vivía en Quinta, vivíamos en Quintas, y se le había muerto el abuelo a un amigo, y él salió, dijo, voy a ir a buscar dónde están velando el abuelo de mi amigo, voy a ir con otro compañerito y no tardo. Y ahí, Nati, quiero contarte algo. Esa cita con la muerte, ay, esa cita con la muerte, nadie puede correrle, porque ese día pasaron cosas que yo después analizaba también, que todo se dio para que mi hijo estuviera a esa hora en ese lugar y se me muriera allí. Él nunca perdía clase, en la universidad nunca perdían clase. Y él se fue a estudiar por la tarde, ese día tenía como solo 2 clases, y como a las 2 horas regresó, como a las 6 de la tarde, y a mí me sorprendió, y yo, ¿qué estás haciendo acá, mi amor? Mami, el profe de la segunda clase no fue, entonces, pues, yo, tan extraño. Y llamó a unos amigos del barrio, yo vivía en Quintas Amarillas, y le dijo, ay, voy a ir a jugar baloncesto con ellos, y los llamó y se citaron en la cancha de baloncesto. Y se fueron, pues salió de mi casa con su balón a jugar baloncesto. Y por ahí a la media hora regresó de nuevo a la casa. Yo, ¿qué pasó? Y mi mami, no fui, sino Felipe. Entonces me vine. Pero imagínate que me contaron, Felipe me contó que se murió el abuelito de un amigo de César, entonces vamos a ir a buscar la casa donde él está, como para acompañarlo. Y yo le dije, no tardes. Se fue, estuvieron por allá en el velorio, bueno, no sé.
Después me contaron que se encontraron con una amiga que vivía en La Mota, se fueron y la dejaron en La Mota y se vinieron caminando por la presentación. Y allí los asesinaron a él y a su amigo David Mauricio. Pero No, Lady, ¿qué horas eran? ¿Iban a por las alguna 11, parte? como a las 11:15 de la noche. ¿Pasaron caminando a alguien en Eso, moto? ya te voy a contar luego qué fue que pasó. O sea, simplemente sé que los asesinaron allí. Él no llegó a la casa y yo empecé a sentir cosas. Yo decía, Dios mío, algo pasó porque Juan David no se queda así en la calle. En esa época no había celulares, Y aclarar, sí. de poder llamar y decir, mami, me demoro, mami, ya voy, nada. Simplemente él no llegó, no pude dormir, me levanté el otro día ilusionada de que pronto pues, ya hubiera llegado y no me hubiera dado cuenta, pero él no estaba. Bajé como a preparar la lonchera de mi hija, mi almuerzo para mi trabajo, que ya salía, yo trabajaba en el Colegio Divino Niño cuando eso, allí fui maestra durante 17 años y de pronto sentí algo en mi corazón muy, muy duro y me puse a llorar, y yo algo pasó. Ay, o sea, porque tú que eres madre y todas las personas que están allí, que son madres, padres, saben de ese vínculo que existe con un hijo. O sea, eso es algo que va más allá de cualquier cosa. Y algo en mi corazón decía, aquí pasó algo extraño. Porque sabía, pues, porque él no se quedaba en la calle. Y ya bajó mi esposo y me dijo, no, tranquila, vete a trabajar y yo hoy lo busco. Y ya yo me fui a trabajar, pero maluca, no, con la sensación así, sí, la zozobra, que es lo total, peor. Horrible. Entonces ya como al mediodía, estamos como en hora de almuerzo, no, ya iba para otra clase, recuerdo que yo llevaba unos libros, y llegó Nachito, el vigilante del colegio, llegó como muy pálido a buscarme en la sala de profesores y me dijo, Leidia, ya está su esposo, pero está muy maluco. Entonces yo ya presentí, o sea, yo dije, algo pasó, ¿qué pasaría, Dios mío? Y salí, y él allá desde la reja, yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, lo mataron. Ay, Dios mío. O sea, cuando él me dijo, lo mataron, a mí se me vino el mundo encima. Yo caí arrodillada, solté unos libros que tenía. Ay, no, Nati, quería que el mundo se abriera como, claro, y me tragara la tierra, como dice. O sea, impresionante. Y ya, pues, empezó todo ese proceso, me llevaron a mi casa y durísimo, durísimo. No, pues, claro. Entender, no, durísimo recibir esa noticia que tú no esperabas, la forma como fue, pues, que lo asesinaron. Y empezar todo un proceso con las manos vacías, Nati. Porque es que un duelo, eso a mí me cogió con las manos completamente vacías. No, y uno nunca está preparado para ese tema. O sea, digamos jamás, que nunca nos han preparado para afrontar la muerte de manera que bonita, pues. No, no. Yo creo que la muerte, o sea, es lo la peor que muerte es sí, es una separación, sí, no. es cuando yo decía, es que eso casi acaba conmigo. Yo decía, no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a escuchar, no voy a poder volver a abrazarlo. Entonces empieza también a veces, o sea, son un montón de sentimientos que se empiezan a juntar ahí. Primero la negación, o sea, eso es mentira, eso tiene que ser un sueño, y uno dice, Dios mío, que yo me levante ahora en mi casa y que él llegue, o cuando caminaba por la calle, yo decía, Dios mío, que yo alce la cabeza y que lo vea que viene caminando. Por la noche, siempre a la hora que él llegaba a la universidad, yo decía, que toque la puerta y que él vuelva a esta casa. Es una cosa impresionante. Y yo no sabía cómo enfrentar esa situación. ¿Sentiste rabia con Dios en algún momento? No, sabes, una cosa muy extraña, y qué bueno que tocaste ese tema. La primera persona que me recogió cuando yo me desplomé allá, cuando me dijo que se había muerto, fue una compañera de trabajo, una profe. Le decíamos Tata, le decimos Tata. Y ella me recogió y ella se fue conmigo hasta mi casa y estuvo ahí. Cuando llegaron a decirme, mande la ropa que le vamos a poner, yo tener que pararme, ir a su closet, buscar la ropa que me le iban a poner
a él en ese momento tan difícil, tan horrible. No. O sea, tú te despegas como del mundo, te vuelves como pierdes la Como un voluntad de ente, como un claro. ente, eso es. Entonces, con los días, cuando ya regresé al colegio después del duelo, pues de esos días que te dan, Tata me dijo algún día que estamos tomando un café, me dijo, yo te voy a decir algo, te admiro profundamente. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque tú nunca renegaste hacia Dios. Y qué bueno que tú tocaste el tema porque lo recuerdo. Y yo le dije, de veras, porque yo no me acordaba de Claro, nada. estaba casi Y me inconsciente. dijo, nunca, Lady, yo que estuve, cuando te recogí ahí, que estuve en tu casa contigo, que estuve en el sepelio contigo, cuando te paraste a leer quién era él para despedirlo, vos nunca renegaste hacia Dios, nunca. Y entonces ella me decía, si a mí me hubiese pasado lo que a ti, sería lo primero que yo hubiera dicho. Decirle a Dios, pero ¿por qué? ¿Y por qué a él? O sea, ¿por ¿Y por qué a qué? mí? Sí, ¿por qué a mí? Entonces, ¿qué sentimiento? Es un dolor profundo. Es tal vez el dolor más grande, tal vez no, es el dolor, lo digo con certeza, el dolor más grande que un ser humano pueda soportar. Después de eso he sepultado a mi papá, a quien amé y amo profundamente, y a mi hermana, que también quería muchísimo. Y ya, yo incluso te había dicho, no lloré. Cuando los sepulté a los dos, no lloré, porque me gasté todas mis lágrimas De tu hijo. con mi hijo. Me sequé, yo creo que se me secaron todas. Y empezó como un proceso de, de des, no desprenderte, porque Juan David sigue conmigo cada minuto De de mi vida, aceptar. de aceptar. Primero es la negación, luego la aceptación, pero es un proceso largo, duro, doloroso. Yo por eso hoy en día entiendo tanto esas mamás que las mamás buscadoras que buscan a esos hijos que han desaparecido, las mamás que piden justicia por los falsos positivos. Eh, es un dolor tan grande que te acompaña por siempre. Yo empecé un proceso así similar. Dije, a mí alguien me tiene que decir por qué ¿Qué me fue lo que pasó? mataron. Ajá. Sí, o sea, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Por qué mi hijo me lo mataron? Lady, pero Sí, vení, retomando un poquito ahí, ¿cómo este suceso afecta la dinámica familiar? Entonces me dices que tenías otra hija, sí, él tenía 20, ella 13 años sí, 13 aproximadamente, en años. plena adolescencia. Sí. También tu pareja, ¿cómo afecta o cómo cambia esa dinámica familiar después de este suceso tan doloroso para todos? Pues totalmente traslocada, o sea, todo, a ver, yo por ejemplo me entregué tanto al dolor, tanto, que y me arrepiento de eso, pues hoy en día pienso, Dios mío, qué pesar que ese dolor me hubiera Consumido. consumido tanto que descuidé un tanto a mi hija. Ella incluso a veces era la que me levantaba cuando me daban esas crisis en casa y ella era quien me cogía las manos y me decía, párate, caminemos, ven, hagamos algo. Ella me pareció una mujer súper fuerte, pues sí, le hago como ese homenaje a mi hija. Y pues con mi esposo sí, pues la relación no estaba como Bien. muy fortalecida y eso acabó pues de destruirlo totalmente. Y casualmente leyendo y indagando sobre el tema, cuando un hijo muere, independiente de cómo haya sido, eso o fortalece la pareja La y los une relación más la relación o o loca. lo acaba. En mi caso, esa relación acabó después de terminarse. Entonces, pues sí cambió mucho la vida, tuve que arrancar de nuevo. Yo digo que eso fue como un par en mi vida, como resetear de nuevo mi vida, volver a empezar de nuevo, coger esa hija y volver entre ella y yo solitas, construir esa vida ya sin un papá y sin ese hermano que no estaba. Entonces, fue una etapa supremamente compleja, difícil, pero pues ya hoy en día y pues unos años después superada, pero es un proceso Claro que que acá lo hemos hablado altera. mucho, Lady, porque acá pues, las personas que han pasado por este escenario nos cuentan muchas cosas y uno las ve bien.
sí, digamos que de dientes para afuera, pero nadie sabe todo el camino que han tenido que luchar con total. respecto a una separación, en este caso un duelo, bueno, tantas situaciones que atravesamos los seres humanos. Entonces una cosa es vernos acá muy firmes, muy bien, pero nadie sabe el camino que nos ha tocado tan duro. Lady, entonces tu hijo muere en abril, ¿cuánto tiempo más o menos? Hablemos de esos tiempos, que a mí el duelo me parece, me da mucho miedo, me parece muy complejo. ¿Cuánto tiempo duraste más o menos metida en esa, sumergida en esa depresión En y ese dolor, consumida? Sí, consumida. Creo que esa es la palabra, Nati, consumida, porque se te quitan las ganas de todo. no, claro, Hay sol, como ahora en este momento, y tú no ves el sol, tú no ves la luna, tú no ves las flores, tú no ves nada. Tú ves el mundo a blanco y negro total. Fueron como 3 meses, digo yo, durísimos, pero durísimos es duro, de que yo llegaba cada día a mi casa, o sea, los primeros días de las novenas que se hacen, entonces todo el mundo muy acompañada. muy acompañada, pero Vuelva a la cuando se realidad. acabaron y nos quedamos Stephanie y yo solas en la casa, o sea, o sea, ese fue el momento más duro, y de confrontarnos y decir, aquí Esta es la pasó algo, realidad. algo. Y pasar por esa habitación de mi hijo y ver que ya no estaba. Yo inicialmente digo, no, pensé, no voy a tocar nada de lo que hay aquí, porque este era su cuarto, sus cosas, y eso me estaba doliendo tanto que un día pasé por esa habitación y me senté a llorar desconsolada. Y mi hija me cogió, como te digo, ella me levantaba, mami, venga, quitemos esta cama de aquí, movamos estas cosas, armemos aquí otro espacio diferente, eso de pronto no nos duele tanto. Y sí, Sí, Nati, ayuda. eso te voy a decir, hay un montón de cositas que fui descubriendo y que pueden ayudar mucho. Entonces fueron 3 meses en que yo llegaba a la casa, descargaba los libros y me iba llorando desde mi casa en Quintas hasta el cementerio, pero llorando con la cabeza clavada en la tierra, diario al cementerio, porque ay, quería como estar ahí Era todo la el tiempo, forma de tenerlo, sí, de sentirlo como así fuera de otra cerca, manera, pero sí, de tenerlo y ahí. para mí era como un altar, porque ahí estaba el cuerpo de ese hombre que amé con toda mi alma, y a veces llegaba hasta mi casa y no quería entrar a la casa. Yo decía, "Ay, quiero irme y caminar, como hasta que me Sin rumbo fijo, desapareciera, sí. como hasta que se desapareciera Lady. Y, y como te digo, sola, cuando eso no se habla de salud mental, nadie, a mí, yo nunca hablé con un psicólogo, con alguien que supiera de duelo. Una mamá sabía que estaba, una mamá del colegio, sabía que estaba sufriendo tanto y me mandó un libro. Me dijo, lee lo que de pronto te ayuda. Y ahí encontré tips que ayudan, Nati. Por ejemplo, cuando bajamos esa cama de allá, le dimos como otro ambiente, digámoslo, a la habitación de mi hijo, ya no dolía tanto, ya la cama en esa otra habitación no dolía tanto. Resignificarlo. Sí, no dolía tanto. Eh, Dicen que si puedes cambiarte de casa, cámbiate. Porque es que, Todo es un sí, recuerdo, todo claro, aquí cada se sentaba, espacio. aquí Ajá. paraba. Cuando él entraba a la casa sonaba una tapa de ahí afuera donde están como los cables esos. Entonces, Ahí mismo, algo tan. a veces, incluso alguna vez, sentimos, mi hija y yo que estamos en la sala, que sonó eso. Y ahí mismo. Y salimos como en esa ilusión de que llegaba. Y no, pues, es algo impresionante. Entonces, después de esos 3 meses de dolor profundo, de no querer nada, pero nada es nada, de no hallarle sentido a nada en la vida. Eh, yo digo que me pasó algo como Una de diosidencia. eso, algo así, Nati. Iba caminando ese día para el cementerio con especial tristeza ese día. Y subiendo las escalas del cementerio, miré, me detuve y como que algo me decía, mire para arriba, no claves la cabeza, sino mira hacia adelante. Y viendo allá en ese kiosco que hay en el cementerio, había una frase como borrosa y nunca la había leído. Y ese día me detuve a leerla y decía, solo quien ama la muerte entiende la trascendencia de la vida. Y yo sentí como que algo entró como por mi cabeza. Como que te Y la llegó, mandaron, te mandaron sí, esa frase y directamente. llegó como al corazón. Y yo dije, sí, mi hijo está triste, yo tengo que sacudirme esta tristeza, me limpié las lágrimas.
Y ese día le prometí a él que iba a tratar de no llorar más. Pues es mentira porque sí volví a llorar, pero no en esa intensidad. Pero ya no con ese dolor con tan esa, fuerte. sí, porque lo lloro todavía. Después No, de pues tantos claro. años y lo lloro. En su cumpleaños, en fechas especiales. Y le prometí a él que iba a tratar de ser feliz de nuevo, porque siempre he sido como una mujer feliz. Pues había sido y he sido ya, gracias a Dios recuperé eso. Es una mujer que ama la vida, el sol, la luna, las estrellas, las flores, todo. Entonces ese día le prometí y le dije, me sequé las lágrimas y le dije, hijo, a partir de ahora voy a recuperar mi vida, voy a hacerlo en honor a ti, para que te sientas orgulloso de mí donde estés y no me dejes de acompañar siempre. Camina siempre a mi lado porque siempre vas a estar ahí. Y ya de ahí en adelante, sí, cogí fuerza de donde pude. Cambiaste de actitud. Sí, cambié la actitud. Algo pasó en ti. Sí. O sea, y entonces ya dije, no, no voy a llorar con esta intensidad. Y ahora voy a tratar de buscar soluciones, de retomar, de hacer cosas que me agraden, de volver a como encontrarle el gusto a la vida. Y pues aquí voy, aquí voy. Había momentos en que estaba bien y volví a cero, porque la etapa normal, que el duelo claro. tiene como 5 o 6 etapas, no sé cuántas, en esa época sí leí sobre eso. Entonces a veces estaba muy arriba y otras veces volvía a cero y así. Y aquí estoy. Lady, ahora fuera de cámaras me mencionabas que realmente conocer la verdad, porque fue un suceso que no esperabas y lo que decías, pues finalmente tu hijo era un hijo, un buen hombre y no estaba como mal encaminado, sin decir que eso justifique pues la muerte de alguien. Total. Esa búsqueda de verdad, hablemos de esa búsqueda de verdad que también te llegó un tiempo después y te dio como un fresquito. Sí, como yo les decía, yo empecé como esa búsqueda, o sea, yo decía, alguien en este país tiene que darme una razón a mí de por qué me asesinaron a mi hijo. O sea, alguien me tiene que dar esa razón. Y empecé a tocar puertas, entonces iba a fiscalía, iba a personería, fui donde el comandante de policía, esa visita donde el comandante, te voy a decir que me respondían cada uno. El comandante de policía, por ejemplo, lo que hizo fue que me escuchó casi una hora llorando, diciéndole, contándole quién era mi hijo, pidiéndole que me diera una explicación, porque yo no entendía qué había pasado. Y él me dejó hablar, ¿para qué? Me dejó hablar y llorar y preguntar. Y cuando ya terminó, me dijo, entiendo su dolor y le voy a mostrar algo. Entonces abrió una cajonerita y me sacó un pasquín, un volante, bueno, no sé, y me lo mostró y me dijo, lee eso. Entonces, era como un pasquín que las autodefensas del bloque metro repartían por ahí y a él le llegó ese allá, que decía que no dejen salir, ese cuento creo que lo hemos escuchado que no salgan después de las 6 de la tarde, que no dejen salir a sus hijos después de las 10 de la noche, que porque no vamos a responder por él y que no, no sé qué. Y entonces yo le dije, esa fue la razón. O sea, él me dijo, esa es la respuesta. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Y es cierto, en esa época, Nati, nos daba miedo, yo me encerraba a las 6 de la tarde y me daba miedo salir a la tienda a comprar una bolsa de leche. Pánico, sentía el ruido de una moto y yo, Dios mío, nos daba escalofrío. Una época horrible y de eso no se habla en este municipio. Acá el conflicto no pasó, pero sí, e hizo mucho daño. Entonces yo le dije, pero usted sabía, pero nosotros no sabíamos. O sea, yo no estaba enterada de que esto estaba pasando. Bueno, la personería, cuando fui a personería, él me mostró el personero, me dijo, mira la estadística de las muertes que hemos tenido violentas, porque como les digo, casi que diario mataban gente acá en Río Negro en una época. Y él me mostró y me dijo, de este 100% de muertes, el 75% son de personas común y corriente, como tu hijo y como tantas otras. Solo un 25% son personas que de pronto pues tenían, como tú dijiste, es que no hay razón para matar a uno, sí, no hay razón. Entonces él me decía, este otro 25% son personas que de pronto habría algún motivo, alguna razón para que eso pasara. En fiscalía menos, allá nunca me dieron respuesta de nada. Entonces ya empecé a ir como a esos espacios de justicia y paz, a tocar puertas, entonces ya empezó el proceso de desmovilización de los paramilitares. Yo lo único que sabía o que se escuchaba era que eran los paramilitares que estaban matando gente, matando gente.
Entonces ya en 2010, eh, un abogado que me representaba en Justicia y Paz me dijo, Lady, va a haber una versión libre, un paramilitar, Edison Payares Berrío, alias Lázaro, tú quieres que pregunte por el caso de tu hijo, y yo sentí de nuevo como esa cosa, y yo ahí mismo le dije, sí, ¿sabe qué? O él fue o él sabe quién fue. Entonces ya nos adecuaron acá en Fiscalía para que las personas que querían pues como intervenir, o sea, preguntar por sus casos, fuéramos y estuviéramos viendo pues lo que estaba pasando. El abogado sí estaba en Medellín, en la Alpujarra, pues en ese momento. Entonces ya el primer día ellos rendían versión libre 3 días. Entonces el primer día no alcanzó él a preguntar, ya al segundo día, como a las 10:30 de la mañana, recuerdo perfectamente, estaba la mamá del chico que mataron con él y estaba yo. Estábamos dos mamás y un montón más de gente buscando verdades. Cuando ya le pregunté al abogado, le dijo, ¿qué sabe usted de la muerte de Juan David Gallego Arias y David Mauricio, ocurrida el 2 de abril de 2004 por la presentación? Yo casi me muero ese día. Mi corazón se quería como salir por acá, o sea, latía mil, y ¿sabes yo que le pedí a Dios? Y yo, ay Dios, que no mancille el honor de mi hijo, o sea, que no se atreva a mancillarlo. Entonces yo agaché la cabeza como para concentrarme en lo que él decía. Yo dije, voy a escuchar cada palabra que él diga para que se me quede aquí. Entonces él volvió a preguntar la fecha, se la repitieron y él dijo que él se acordaba del caso. Él dijo que les voy a decir textualmente porque ya puedo mirarlos a los ojos y decir qué fue lo que pasó con mi hijo. Y eso sana, de veras que sí, porque al menos lo puedo decir. Si no hubiese encontrado la verdad, ¿qué les diría? No sé. Y es lo mínimo que merecemos las personas víctimas de la violencia, conocer esa verdad. Por eso la verdad sana, al menos te ayuda. Entonces él dijo, esa noche estábamos el comandante Nietzsche y yo, que era el comandante de la época, estábamos en la vereda Yolombal, en Guarni, allá tenía su centro de operaciones, y como a la medianoche llegaron alias Jairo y alias Camilo. Yo que sabía que dos tipos en una moto blanca los habían asesinado, era lo único que sabía. Entonces él dijo que habían llegado alias Jairo y alias Camilo, y que le contaron a Nietzsche que habían acabado de asesinar a dos jóvenes en la vía del carretero. El fiscal le preguntó, bueno, ¿y cuáles fueron los móviles de ese asesinato? Ahí sí que yo me quería morir duro. Qué cosa tan dura. Entonces dijo que porque la vía por donde transitaban era zona roja y los declararon objetivo militar. Pero gracias a Dios, pues, no mancilló el honor de mi muchacho. Sí, o sea, pero horrible. Entonces le dijo el juez, ¿pero cómo así? O sea, ustedes mataban la gente, las personas que caminaban por ahí, simplemente porque sí. Entonces dijo él, no solo por ahí por la presentación, o sea, teníamos 5 vías en Río Negro que para nosotros eran zonas rojas, porque por ahí caminaban los jíbaros, los que llevan las drogas, y nos respondíamos después de la noche por quien estuviera por ahí. Y el abogado me había preguntado qué más quería preguntar. Le dije que preguntara qué había pasado con Jairo y con Camilo. Entonces a Camilo, ellos lo ajusticiaron, lo mataron en la misma organización del Bloque Metro, porque se drogaba demasiado y se le salió como de las manos y mataba por deporte, sí, olímpicamente. Sí, o sea, se le salió de las manos. Y a Jairo lo capturaron unos meses después. Luego yo leí la historia de ese Jairo, él estaba en Bellavista en ese momento, ya salió, ya pagó una condena, o sea, él mató a muchísima gente, pero solo lo condenaron por una y fue por la muerte de la trabajadora social del hospital regional de esa época. Esa verdad, o sea, no hay ninguna justificación que es para la muerte de una persona, para matar a alguien. Pero eso
a mí me dio Un un fresquito. poco de paz, un poco de paz de poder contar eso, esa injusticia tan grande que pasó con él, pero duro. O sea, aprender a caminar en la vida sin un hijo es muy duro. Y las mamás que tienen hijos lo han de pensar. O sea, tú que tienes hijas, eso lo he hecho imaginar qué sería mi vida sin ella, sin la otra. O sea, es algo inimaginable y eso rompe el ciclo normal de la vida. Se supone que los papás enterramos los hijos. Al contrario, los hijos entierran a los papás, Perdón, que los hijos entierran los papás. pero al Pero, contrario, no estamos preparados. No, brutal, muy duro. brutal, mi Nati. Lady, este suceso con tu hijo y todo, esa búsqueda de verdad y demás, influyó para que tú hoy, pues, y en esa época también tomes la decisión de incursionar en el mundo político. Ah, qué bueno. Un día, ahí, en la tumba de mi Juan, yo le prometí a él unas cositas. Pues yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Algún día, no sé cómo, pero algún día yo voy a estar parada en una plaza pública hablando de vos, haciendo memoria a lo que fuiste. Algún día, yo no sé cómo, pero algún día yo voy a estar en una plaza pública haciéndolo. Por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí ahora, Nati, súper chévere. Un homenaje para Es él. un homenaje a él, a quien fue Juan David y a quien es, porque él fue y sigue, es y seguirá siendo mi hijo y me acompaña en todo momento. Entonces le prometí eso, le dije, algún día, mi amor, voy a estar parada en una plaza pública hablando de ti. Y le prometí pues que iba a recuperar mi paz, que iba a aprender a ser feliz de nuevo, a disfrutar de cada cosa maravillosa, a decirle a las personas que amo, que las amo. Ay, no dejen de hacerlo todos los santos días, porque ¿saben qué? Cuando él se me murió, hasta culpas, sentimientos de culpa. Y yo, ¿por qué no lo abracé más? ¿Por qué no le dije más que lo amaba? ¿Por qué no le di más besos? ¿Por qué? El por qué no hice esto, por qué no hice aquello. Entonces no dejemos de hacerlo. A partir de allá, yo todos los días hablo, le digo a mi hija, te amo, una vez no, todo el santo día le digo, te amo a mis nietos, a mi mamá, que nunca, como en la época en que yo crecí, las mamás nunca te decían te amo. Eran Y, más sí, distantes. y los hijos, a ellas tampoco, entonces yo todo el tiempo les digo que los amo. Le prometí a él que algún día iba a hacer eso. Y cuando alguien me dijo, venga, sea candidata al consejo, eso fue en 2011, pues tampoco pensé en que podría ser. Pero cuando dije que sí, yo dije, bueno, salgo, pero a ganar, yo no voy para llenar listas, sí, no, sí. ¿qué tal? Con Y toda. con la ayuda de Dios, pues lo logramos y llegamos 2 veces. Y una de las metas que me propuse cuando llegué fue poner Sobre la mesa. lo que vivimos. Ujú. O sea, decirle a los demás compañeros y a la Comisión de Derechos Humanos que aquí, decir, es que en Río Negro nos mataron a muchas personas y de eso no se habla. Y presenté un proyecto de acuerdo, que ya es acuerdo municipal, por el cual el 9 de abril de cada año se conmemora el día en memoria de las víctimas. Entonces, cada 9 de abril nos escuchan a las víctimas allá en el Consejo, se hacen actos de memoria para ello. Entonces, mira cómo la vida me llevó a ese espacio y cuando, o sea, ese primer 9 de abril fue en 2013 y en 2013 yo fui presidenta del consejo, entonces me tocó en ese primer acto pararme en la plaza pública Ay, y rendirle ese homenaje que algún día le prometí a él allá y hablar de él y decir quién fue Juan David en mi vida y en la vida de quienes lo conocimos. Entonces, mira, es algo increíble, ¿no te parece nada? Sí, no, total, me tenés acá Sí. con el ojo aguado y Es con una escalofrío cosa porque es algo muy lindo. Pues Sí. la vida, cómo uno resignifica su vida y esas experiencias, porque pues yo no sé, no me ha pasado y le tengo mucho miedo, Sí. que lo hablamos ahora, y uno cómo vuelve a sobrevivir a una situación de esta, ¿cierto? Y mira cómo resignificaste tu vida, la transformaste, ya con amor acoges ese episodio y lo cuentas con esa serenidad, no porque no te haya importado, sino porque hay un proceso detrás que ya hoy te hace hablarlo sin llorar, con esa resiliencia, con esa fuerza. Sí, fuerza, definitivamente. Yo también digo algo, mi vida se partió en dos. Sí, claro. O sea, antes de y después de la muerte de mi hijo.
¿Qué amo antes de que él estaba? Que Juan David estaba a mi lado, que estaba ahí. Pero ¿qué amo después de? En lo que yo me convertí después de. O sea, en lo que quedó en mi ser después de. En esta persona que soy hoy en día. Más fuerte, con más coraje, sin miedos. Le perdí el miedo a la muerte. Ay, yo decía, Dios me mandó a este mundo con todo el temor. O sea, yo creía en ese entonces que la persona que más miedo le tenía a la muerte era yo. Porque, por ejemplo, hablar de la muerte se me hacía un taco. Y yo, cambien de tema, no hablen de eso, por favor. O sea, negada totalmente a la muerte. Pero cuando leí esa frase de solo quien ama la muerte entiende la trascendencia de la vida, yo hoy en día estoy lista para irme el día que sea, a la hora que sea, tranquila, tranquila. Y además tengo un doble motivo, Claro, pues. porque me voy a encontrar con él y eso sí no me lo puede quitar nadie de mi mente, de mi corazón. Entonces, cuando le perdí ese miedo a la muerte y aprendí a vivir como tan chévere, Más pues, suelta, pues como sí, y valorando más sin consciente, más cargas, consciente. sí, por eso disfruto de cada cosa de la vida. No le tengan miedo a la muerte, porque es lo único seguro que tenemos, aquí está. Lo que ahí. pasa, Ley, es que con el tema de la muerte es, digamos que la situación queda para los que quedan vivos, ¿cierto? Finalmente Sí. uno se muere y se va, pero entonces Sí. los que quedan, ese es el miedo, El tema es ese es el que tema. cuando te vas, Si uno se queda. muere, pues finalmente ya uno no sé para dónde vamos, pero ya no está Sí, acá, pero los que quedan, esa es realmente lo que uno tiene que enfrentar. total, completamente. Y pues, ¿qué les puedo yo decir? Y desear de todo corazón. Yo digo, si cuando me encuentre con Dios por allá, ay, yo le voy a decir, venga a ver. Ay, no permita que más madres entierren hijos, porque es que eso duele mucho. No, pues Eso me es imagino. demasiado duro. Si yo tuviera una varita mágica y pudiera hacer algo, haría eso, te lo juro. Porque no quisiera que ninguna mamá viviera lo que yo vivo. Cuando sé que a una madre se le ha muerto un hijo, yo digo, ay, yo sé, yo. Tú dices, hay que pesar, pobrecita, pero no sabes. Quien lo vive es quien lo goza, como se dice por ahí. Sí, mi negra. Ley, ¿qué decirle a esas personas que de pronto están atravesando en este momento una situación similar a la tuya? Pues que las abrazo con todo el corazón y con toda mi alma, que busquen como herramientas para ayudarse en ese proceso, que busquen apoyos, porque si te quedas sola no eres capaz. Tú tienes que buscar apoyos, tienes que aceptar esa realidad. O sea, cuando ya tú lo aceptas, ya empieza a cambiar las cosas. Cuando estás en etapa de negación, no hay nada que hacer, nada fluye. Pero cuando ya tú lo aceptas, es lo más duro. Decir, sí, se fue, ya no está, no va a volver, tengo que aprender a vivir, es como de los recuerdos. Entonces, caminarle más rápido a ese momento de la aceptación, porque como te digo, de ahí para allá es que empieza un poco a sanarse. Si pueden cambiar de casa, cambien, de verdad que eso ayuda, porque cuando yo me fui de esa casa... Eso te iba a preguntarle Sí. ahorita que lo mencionaste, ¿qué hiciste con las cosas de él? Que muchas personas dejan la habitación intacta o guardan todo, otros lo donan, que es Total. mejor. Vea, Ese desprendimiento yo de lo solo guardé material. dos cosas que él amaba con su alma. Su música, porque él coleccionaba CDs Sí, en en esa ese época. tiempo, ajá. Y entonces guardé su música. Y no, tres. La caña de pescar, la música y su guitarra. La guitarra se la comió el tiempo. La guitarra se fue ya, pues se me dañó. La música la tengo todavía, la guardo por allá con mucho cariño. Y la ropa, a veces iban amigas de él o amigos a mí, regálame este saco amarillo, me acuerdo mucho de eso, porque una chica que fue a visitarme, que estudiaba con él, ay, Juan David se ponía un buzo amarillo de esta foto, usted me lo regala, y yo regalaba, porque pues para qué guardar esas cosas duelen. Creo que algún día te conté que en el cementerio, en todo ese proceso, conocí a una mamá que también le mataron su hijo, y se llamaba David, lo más casual. Esa muerte violenta de su hijo la llenó de odio, y ella maldecía, y hablaba así, malditos, desgraciados, ¿por qué? Entonces,
eso me empezaba a cargar a mí muy maluco, que yo ya había superado como un poco esa etapa. Y algún día cualquiera me llevó al closet de su casa y me mostró la chaqueta y la camisa que su hijo tenía cuando la asesinaron. Ay, no, qué dolor. Y tenía ahí pues como las señales de esos tiros que le dieron, o sea, Las balas, sí, las balas. Yo decía, Dios mío, esto es una tortura, o sea, claro, peor. es una completa tortura. Ella no ha evolucionado. Yo seguí de todos modos, pues como acompañándola, tratando de que sanara su corazón, yo le decía, ay, no pienses con odio, llénate más bien de amor. Y llegó un momento en que ya fue la última vez que la vi, que hablé con ella, fui a su casa y salí tan cargada de energías negativas que dije, jamás vuelvo porque esto me está atajando y me está devolviendo. Entonces, eviten, otro consejo, eviten las cosas que los perturban, las personas negativas, y no se llenen de odio y no hagan reclamos del por qué a mí, o más bien pregunten para qué, o sea, para qué esa experiencia de vida, qué va a pasar conmigo ya después de este momento. Eso es como... ¿Qué más cositas, Lady? Bueno, la red de apoyo, tu familia, me imagino, pues obviamente. Aunque cada uno, sabes que nos quedamos muy solas la niña y yo, y como te digo, en esa época nadie hablaba de salud mental, entonces no había apoyos, ni redes de apoyo. Hoy en día hay, por ejemplo, en el tema de violencia de género, hay redes de apoyo, o sea, hay muchas cosas, pero en esa época nada, yo me pegaba, era como a leer, a ver qué lograba encontrar que me pudiera ayudar. Entonces decía, vaya, cambié la habitación, mueva las cosas, las moví. Regale las cosas, no las deje, porque cada cosa que usted vea duele. Yo regalé las cosas, menos esas que te dije. Si puede cambiarse de casa, cámbiese. Cuando ya me separé y me logré ir de allá, usted no sabe en el descanso, de verdad. Porque todo ese entorno me lo recordaba todo el tiempo. De hecho, hoy en día, cuando paso por Quintas del Carretero, me da escalofrío. Yo no quisiera jamás volver a vivir allá. Sí, claro, allá recuerdo, sí, me sucedió eso tan horrible. Y cada día de mi vida, pues cada que salgo, tengo que pasar por el lugar donde él se me murió. Simplemente, pues, como en honor, no sé, en su memoria. Me echo siempre la bendición que paso por ahí, pero dejé mucho tiempo de pasar por el carretero, esquivando como ese lugar, ¿sí me entienden? Claro, te removía todo y Total. marcó el fin de la vida de tu hijo. Completamente. Lady, acá utilizamos, bueno, una parte de este Sí. podcast, contarnos una verdad sin filtro. Es decir, un sentimiento, un sentir, una verdad que sientas como esa mamá con la historia que estamos hablando y que de pronto no se diga mucho abiertamente, una verdad sin filtro para las personas que nos escuchan. Pues la verdad, y yo digo, ay, ¿por qué llegué a ese punto? Pero sí, pues en ese entonces, que yo me quería morir. Ay, yo quería, pues nunca atenté contra mi vida, no, ¿qué tal? Pero, pero sí, le pedí a Dios como que yo me muriera, y se me olvidó que había una niña que me necesitaba. Ay, y desde acá le pido perdón a mi hija, yo siempre le he dicho, ay, perdóname, pero ella entiende, Claro, ahora que tiene sí. hijos, ella entiende y dice, no, pues mami, eres una guapa, como lograste superar eso. Pero sí, sinceramente se me quitaron las ganas de vivir, todas completamente. Entonces, hoy en día pienso, qué duro haber pensado eso y no haber pensado más en esa hija que estaba, en mi mamá, le hubiese causado como ese mismo dolor a esa mamá. No quisiera que mi mamá viviera Sí, eso. claro. Ay, por Dios. Y ya es como eso, mi Nati. Bueno, Ley, no, esa historia demasiado emotiva, llega al corazón, definitivamente. Admirarte mucho por la forma como asumiste este duelo, pues yo no lo he vivido, pero supongo, y he escuchado historias de personas que lo asumen de manera diferente, también como me estabas contando con lo de la señora que conociste. Eh, Agradecerte nuevamente por estar acá, porque sé que a través de este testimonio y de esa historia tocamos los corazones de muchas personas, Lady, que finalmente es como uno de los objetivos que tenemos acá en Modo Nati. Entonces, muchas gracias, Ley, por aceptar esa invitación, por compartir nuestra historia, abrirnos tu corazón, y bueno, gracias a Dios, hoy tienes una actitud y una transformación a esta historia de vida.
Ay, no, gracias a ustedes y espero de verdad, de todo corazón, que esta historia logre tocar como algunos corazones que de pronto estén pasando por una situación igual. Y pues gracias, mi Nati linda, y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Los invito a seguirnos en las redes sociales, así como en modo Nati seguido con Y. También si tienen alguna historia de vida que nos quieran compartir, nos la pueden hacer llegar al correo enmodonati@gmail.com para que sigan escuchando historias de vida cotidianas que independientemente del modo son extraordinarias. Las historias de vida son mapas invisibles que muestran no solo lo que una persona ha vivido, sino cómo ha aprendido a transformarse. Cada experiencia redefine quiénes somos. Escucharlas y contarlas nos recuerda que nadie camina solo y que al final, e independientemente del modo, toda historia de vida es extraordinaria. Bienvenidos al podcast En Modo Nati.